Después de los 50, comer menos es un error, lo que tu masa muscular realmente necesita. Quiero que pienses en algo que probablemente escuchaste toda tu vida. Si quieres estar más saludable, come menos. Si quieres perder peso, come menos. Si quieres sentirte más ligero, come menos. Come menos, come menos, come menos. Y quizás durante mucho tiempo eso funcionó. Quizás en tus 30 o tus 40, cuando reducías un poco la comida, el cuerpo respondía. Bajabas unos kilos. Te sentías mejor. El sistema funcionaba. Pero después de los 50, algo cambió. Y si todavía estás aplicando esa misma lógica de como menos para estar mejor, necesitas escuchar lo que te voy a decir hoy. Porque esa estrategia que antes te ayudaba, después de los 50 puede estar haciéndote exactamente lo contrario de lo que buscas. No te estoy diciendo que comas sin límite. No te estoy diciendo que ignores la calidad de lo que comes. Te estoy diciendo algo mucho más específico, que hay un error muy concreto que comete la mayoría de las personas mayores de 50 cuando intentan comer saludable, y ese error no solo no les ayuda, sino que destruye silenciosamente algo que es absolutamente fundamental para su salud a largo plazo, la masa muscular. Y la masa muscular, como vamos a ver hoy, no es solo una cuestión de cómo te ves o de cuánta fuerza tienes. Es la base de tu metabolismo, de tu sistema inmune, de tu salud ósea, de tu capacidad de recuperarte de enfermedades, y de la calidad de vida en los próximos 20, 30 o 40 años. Perderla en silencio, sin darte cuenta, es uno de los errores más costosos que puedes cometer después de los 50. Y hoy te voy a explicar exactamente por qué está pasando, qué necesita tu músculo de verdad, y qué puedes hacer desde esta semana para cambiar el rumbo. Yo soy Daniel. Vamos al grano. Para que todo lo que voy a decir tenga sentido, necesito que entiendas primero qué está pasando en tu cuerpo después de los 50 en relación con el músculo. Hay un proceso que se llama sarcopenia. Es la pérdida progresiva de masa muscular asociada al envejecimiento. Y aunque muchas personas han escuchado hablar del Alzheimer, de la osteoporosis, de las enfermedades cardiovasculares como riesgos del envejecimiento, la sarcopenia rara vez aparece en esas conversaciones. Y debería. Porque la sarcopenia es silenciosa, es universal, y tiene consecuencias enormes. ¿Qué tan seria es? A partir de los 30 años, el cuerpo empieza a perder masa muscular de manera gradual. Aproximadamente entre el 3 y el 5% por década en personas sedentarias. Pero después de los 50, esa pérdida se acelera. Y después de los 60 se acelera aún más. Lo que eso significa en términos prácticos es que si no haces nada activo para contrarrestar ese proceso, puedes perder entre el 30 y el 50% de tu masa muscular total entre los 50 y los 80 años. 30 a 50%. Y eso no se ve solo en el espejo. Se ve en la energía. En la capacidad de caminar, de subir escaleras, de cargar cosas, de recuperarte cuando te enfermas. Se ve en el metabolismo, porque el músculo es el tejido metabólicamente más activo del cuerpo. Más músculo significa más capacidad de procesar glucosa, más capacidad de quemar calorías en reposo, más estabilidad metabólica. Ahora, ¿por qué se acelera la pérdida de músculo después de los 50? Hay 3 factores principales. El primero es hormonal. En hombres, la testosterona baja de manera progresiva. En mujeres, los estrógenos caen de manera más abrupta con la menopausia. Ambas hormonas tienen un papel directo en la síntesis de proteína muscular, es decir, en la capacidad del cuerpo de construir y mantener músculo. Cuando bajan, esa capacidad disminuye. El segundo es la resistencia anabólica. Este es un término que los investigadores usan para describir algo muy específico. Después de los 50, el músculo se vuelve menos sensible a las señales que normalmente lo estimulan a crecer y mantenerse. Las mismas señales que en un cuerpo joven bastan para activar la síntesis muscular, en un cuerpo de 50 o más necesitan ser más fuertes, más frecuentes o más específicas para tener el mismo efecto. El tercero, y este es el más directamente relevante para lo que vamos a hablar hoy, es la nutrición inadecuada. Específicamente, el consumo insuficiente de proteína en el momento equivocado, combinado con una reducción general de calorías que el cuerpo interpreta como una señal de escasez y responde, entre otras cosas, descomponiendo músculo para obtener energía. Y ahí es exactamente donde entra el error del que te hablé al principio. Cuando alguien después de los 50 decide comer menos para estar mejor, lo que muchas veces hace, sin darse cuenta, es reducir las calorías de manera general, sin pensar específicamente en la proteína, sin pensar en el momento en que come, sin pensar en qué le está diciendo al cuerpo con ese patrón. Y el resultado, con el tiempo, es exactamente lo contrario de lo que buscaba: más grasa relativa, menos músculo, metabolismo más lento y más dificultad para mantenerse en un peso saludable. Vamos a desempacar esto en 3 partes. Cuando hablamos de comer menos,
Generalmente hablamos de reducir calorías. Y la lógica parece impecable. Si consumes menos energía de la que gastas, el cuerpo usa las reservas y bajas de peso. Esa lógica no está equivocada en abstracto. Pero tiene un error de implementación enorme cuando se aplica después de los 50 sin considerar la composición de lo que se come. Déjame explicarte con un ejemplo concreto. Imagina a una persona de 55 años que decide comer menos. Reduce las porciones. Come un poco menos de todo. Quizás elimina el postre, reduce el pan, come menos en la cena. Pierde unos kilos. Se siente bien al principio. ¿Qué está pasando internamente? Cuando el cuerpo recibe menos calorías de las que necesita, entra en un estado que los fisiólogos llaman balance energético negativo. En ese estado, el cuerpo busca fuentes de energía adicionales. La primera fuente que usa son las reservas de glucógeno. La segunda son las grasas. Hasta ahí todo bien. Pero hay un tercer recurso que el cuerpo también usa cuando está en déficit calórico, especialmente si la proteína en la dieta es insuficiente: el músculo. El proceso se llama gluconeogénesis, y consiste en que el hígado convierte aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas musculares, en glucosa para obtener energía. En términos simples, cuando comes poco y no comes suficiente proteína, el cuerpo literalmente se come a sí mismo. Descompone músculo para sobrevivir. Y aquí está la parte que se vuelve especialmente problemática después de los 50. Recuerda la resistencia anabólica que te mencioné hace un momento. Después de los 50, el músculo ya tiene dificultades para reconstruirse incluso en condiciones ideales. Si encima le quitas la materia prima que necesita para reconstruirse, que es la proteína, y encima le mandas la señal de escasez que viene del déficit calórico general, el balance neto es casi siempre negativo. Pierdes más músculo del que construyes. Cada día. En silencio. Y lo más insidioso de esto es que en la báscula puede verse bien. El número puede bajar. La ropa puede quedar más suelta. Pero lo que estás perdiendo no es solo grasa. Es músculo. Es metabolismo. Es reserva funcional para los próximos años. Los investigadores tienen un término para esto: obesidad sarcopénica. Es una condición donde el porcentaje de grasa corporal es alto y el porcentaje de masa muscular es bajo, aunque el peso total pueda parecer normal o incluso bajo. Y es mucho más común después de los 50 de lo que los médicos detectan, porque la báscula no lo muestra. Ahora, ¿cuánta proteína estamos hablando? Aquí viene otro dato que sorprende a casi todo el mundo. Las recomendaciones oficiales de proteína que probablemente conoces, las que dicen que un adulto necesita aproximadamente 0.8 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día, esas recomendaciones fueron establecidas principalmente estudiando adultos jóvenes, y representan el mínimo para no tener deficiencia, no el óptimo para mantener masa muscular. Para una persona mayor de 50 que quiere mantener o construir músculo, la investigación actual es bastante consistente en apuntar a entre 1.6 y 2.2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. Eso es el doble o más del mínimo oficial. Una persona de 70 kilos necesitaría entre 112 y 154 gramos de proteína al día. ¿Cuánta proteína comes tú al día? La mayoría de las personas no lo sabe. Y cuando lo calculan por primera vez, casi siempre descubren que están muy por debajo de lo que necesitan. Pero la cantidad no es el único factor. Hay otro elemento igual de importante que casi nadie menciona. Y es el tema de la siguiente parte. Hay algo que los investigadores en nutrición del músculo llevan más de una década estudiando y que todavía no ha llegado de manera clara al público general: el momento en que comes la proteína importa tanto, y en algunos contextos más, que la cantidad total. Déjame explicar por qué. La síntesis de proteína muscular, que es el proceso por el cual el cuerpo construye y repara tejido muscular, no es un proceso continuo y parejo. Es un proceso que ocurre en respuesta a señales. Dos señales principales: el ejercicio y la ingesta de aminoácidos. Cuando haces ejercicio, especialmente ejercicio de resistencia, creas pequeñas microroturas en las fibras musculares. Eso manda una señal al cuerpo que dice: necesito reparar y construir aquí. Y esa señal abre una ventana de oportunidad metabólica, un periodo de entre 2 y 4 horas después del ejercicio, en el que el músculo es especialmente receptivo a los aminoácidos. Si en esa ventana hay aminoácidos disponibles, el cuerpo los usa para reparar y construir. Si no los hay, la señal de construcción se activa pero no tiene material con que trabajar, y el proceso es mucho menos eficiente. Eso es algo que muchas personas ya conocen. Pero hay otro factor relacionado con el tiempo que es menos conocido y que es especialmente relevante después de los 50. Se llama umbral leucínico. La leucina es uno de los aminoácidos esenciales, y es el principal disparador de la síntesis proteica muscular.
Hay un umbral mínimo de leucina que debe estar presente en una comida para que esa comida active el proceso de construcción muscular. ¿Cuál es ese umbral? Aproximadamente 2 a 3 gramos de leucina por comida. 2 a 3 gramos de leucina se encuentran, en términos generales, en aproximadamente 20 a 30 gramos de proteína de alta calidad, dependiendo de la fuente. Ahora aquí está el problema. Muchas personas después de los 50, especialmente mujeres, tienden a distribuir su ingesta de proteína de una manera que no alcanza ese umbral en ninguna comida. Comen un poco de proteína en el desayuno, un poco en el almuerzo, un poco en la cena. Ninguna comida llega a los 20 o 30 gramos necesarios para cruzar el umbral leucínico. Y el resultado es que, aunque en teoría están comiendo suficiente proteína durante el día, ninguna de esas comidas activa realmente la síntesis muscular de manera efectiva. Es como tener la llave correcta, pero no introducirla suficientemente en la cerradura. La puerta no abre. ¿Y qué pasa después de los 50 con esto? Recuerda, resistencia anabólica. Después de los 50, el umbral leucínico en realidad sube. El músculo necesita más leucina, no menos, para activarse. Lo que en una persona de 28 años bastan 15 gramos de proteína para activar, en una persona de 55 puede requerir 30 o más. Esto significa, las mejores fuentes de proteína de alta calidad después de los 50 son las que tienen un perfil completo de aminoácidos esenciales y específicamente una buena concentración de leucina. Entre las más efectivas están los huevos, especialmente las claras pero también la yema, las carnes magras como el pollo, el pavo y los cortes magros de res, el pescado, especialmente el salmón, el atún y la sardina, los lácteos como el yogur griego y el queso cottage, y las legumbres combinadas con cereales para completar el perfil aminoácidico. Pero quiero hacer una mención especial a dos fuentes que son especialmente valiosas después de los 50 y que muchas personas subestiman. La primera es la proteína de suero de leche, o whey en inglés. El suero de leche tiene la concentración de leucina más alta de todas las fuentes proteicas naturales. Es absorbido rápidamente, llega al músculo en poco tiempo, y es especialmente efectivo cuando se consume cerca del ejercicio. No es solo para atletas. Es una herramienta nutricional con evidencia sólida para adultos mayores de 50. La segunda es la caseína. Si el suero de leche es de absorción rápida, la caseína es de absorción lenta. Se digiere durante varias horas, liberando aminoácidos de manera gradual. Eso la hace especialmente útil antes de dormir, porque durante las horas de sueño el cuerpo está en su periodo de mayor reparación y si tiene aminoácidos disponibles de liberación lenta, puede usarlos para el mantenimiento muscular durante toda la noche. El yogur griego y el queso cottage son fuentes naturales de caseína que puedes incorporar fácilmente. Ahora hay un tercer elemento que quiero cubrir, y que es tan importante como la cantidad y el momento. Es el factor que la mayoría de las personas ignora completamente porque no está en el plato. Si preguntaras a cualquier persona qué necesita el músculo para mantenerse, la respuesta sería, proteína. Y eso es correcto, pero está incompleto. Y la parte que falta es la que explica por qué hay personas que comen suficiente proteína y aún así siguen perdiendo músculo. El músculo necesita 3 cosas para mantenerse y crecer después de los 50. La primera ya la cubrimos, proteína suficiente en el momento correcto. La segunda y la tercera son las que quiero explorar ahora. La segunda cosa que necesita el músculo es un estímulo mecánico. Un estímulo de carga. Esto es fundamental y no es negociable. El músculo es un tejido que responde al uso. Si no lo usas, el cuerpo lo interpreta como un tejido costoso que no está generando valor, y lo empieza a descomponer. Así de simple. Así de directo. No importa cuánta proteína comas. Si el músculo no recibe el estímulo para el que fue diseñado, que es la contracción bajo carga, la proteína que comes no llega al músculo de manera efectiva. El cuerpo no tiene razón para construir tejido que no va a usar. Ahora, cuando digo estímulo mecánico, estímulo de carga, muchas personas piensan inmediatamente en ir al gimnasio a levantar pesas pesadas. Y eso puede ser parte de la solución, sí. Pero no es la única forma. Cualquier movimiento que ponga resistencia sobre el músculo, que lo obligue a trabajar contra algo, cuenta. Caminar en terreno con pendiente. Subir escaleras. Sentarse y levantarse de la silla repetidamente. Cargar bolsas del mercado. Trabajar en el jardín. Nadar. Bailar. El principio es simple. El músculo necesita ser desafiado regularmente. No hasta el agotamiento. No con dolor. Solo desafiado. Sacado de su zona de confort de manera consistente. La investigación en adultos mayores de 50 es muy clara en esto. El ejercicio de resistencia, incluso en personas de 70 y 80 años, produce aumentos medibles de masa muscular cuando va acompañado de proteína adecuada.
La edad no es una barrera para construir músculo. La inactividad sí lo es. Y aquí hay algo que quiero decir con mucho cuidado, porque sé que puede sonar desmotivador, pero en realidad es lo contrario. No es necesario hacer ejercicio todos los días. No es necesario dedicar horas. Los estudios más recientes sugieren que 2 o 3 sesiones de entrenamiento de resistencia por semana, de entre 20 y 40 minutos cada una, son suficientes para estimular el mantenimiento y crecimiento muscular en adultos mayores de 50, siempre que la nutrición sea adecuada. 2 o 3 veces por semana. 20 a 40 minutos. Eso es manejable para casi cualquier persona. Pero para que ese estímulo funcione, y aquí viene la conexión que muchas personas no establecen, necesitas haber comido suficiente proteína antes y después de ese estímulo. La proteína sin el estímulo no construye músculo eficientemente. El estímulo sin la proteína tampoco lo hace. Los dos trabajan juntos. Es como encender un fuego. Necesitas la chispa, que es el estímulo del ejercicio, y necesitas el combustible, que es la proteína. Si tienes solo uno de los dos, el fuego no prende. La tercera cosa que necesita el músculo después de los 50, y esta es la menos discutida de todas, es un contexto hormonal y nutricional que no inhiba la síntesis. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que hay factores que, aunque parezcan independientes del músculo, tienen un impacto directo en la capacidad del cuerpo para construirlo y mantenerlo. El primero es la inflamación crónica de bajo grado. Es una condición que es muy prevalente después de los 50 y que básicamente consiste en que el sistema inmune está en un estado de alerta permanente de baja intensidad. La inflamación crónica interfiere directamente con las vías de señalización que activan la síntesis muscular. En términos simples, la inflamación le dice al cuerpo que está en crisis, y en estado de crisis el cuerpo no construye, sino que destruye o conserva. ¿Qué alimenta la inflamación crónica? Los ultraprocesados. Los aceites refinados en exceso. El azúcar añadida en exceso, el alcohol, el estrés crónico, la falta de sueño. ¿Qué la reduce? Los alimentos antiinflamatorios, pescado graso, aceite de oliva extra virgen, frutas y verduras ricas en antioxidantes, especias como la cúrcuma y el jengibre. Y también el sueño de calidad, que es uno de los antiinflamatorios más potentes y más gratuitos que existen. El segundo factor inhibidor es la deficiencia de vitamina D. La vitamina D no es solo importante para los huesos. Tiene receptores en el tejido muscular y juega un papel en la síntesis proteica y en la función muscular. La deficiencia de vitamina D, que es extremadamente común en adultos mayores de 50, especialmente en países con poca luz solar o en personas que pasan mucho tiempo en interiores, está asociada con mayor pérdida de masa muscular y mayor riesgo de caídas. Si no sabes cuáles son tus niveles de vitamina D, ese análisis vale la pena pedírselo a tu médico. No como suplemento por suplementar, sino como información para tomar decisiones. El tercer factor, y este cierra el círculo con el error del que hablamos al principio, es el déficit calórico severo. No el déficit calórico moderado y controlado que alguien puede usar durante un periodo específico con supervisión y con suficiente proteína, sino el déficit calórico habitual y sostenido que viene de simplemente comer menos sin estrategia. Cuando el cuerpo está sistemáticamente en déficit de energía, activa mecanismos de conservación que incluyen la reducción de la síntesis proteica muscular. El cuerpo le da prioridad a mantener los órganos vitales, y el músculo, desde la perspectiva del cuerpo en modo de supervivencia, es caro de mantener y prescindible. Eso no significa que no puedas reducir calorías después de los 50 si eso es tu objetivo. Significa que si lo haces, debes hacerlo de manera estratégica, manteniendo o incluso aumentando la proteína, manteniendo el estímulo muscular, y siendo consciente de que el déficit calórico y la síntesis muscular son fuerzas que van en direcciones opuestas y que hay que manejar con cuidado. Entonces, ¿cuál es el resumen de lo que el músculo realmente necesita después de los 50? Necesita proteína suficiente, entre 1.6 y 2.2 gramos por kilo de peso al día, distribuida en comidas que crucen el umbral leucínico de 20 a 40 gramos por comida. Necesita un estímulo mecánico regular, 2 o 3 veces por semana de movimiento con carga o resistencia. Y necesita un entorno bioquímico que no lo inhiba, sin inflamación crónica alimentada por malos hábitos, con vitamina D en niveles adecuados, y sin déficit calórico severo y no estratégico. Eso es lo que el músculo necesita. No milagros. No suplementos exóticos. No rutinas de 2 horas al día. Proteína estratégica. Movimiento con carga. Un entorno que no sabotee el proceso. Quiero que salgamos de este video con algo concreto. No con buenas intenciones generales. Con un plan de 3 cosas específicas que puedes empezar esta semana. La primera, calcula tu ingesta de proteína actual durante 3 días. No para siempre. Solo 3 días.
Anota lo que comes y estima cuánta proteína tiene cada comida. Hay aplicaciones gratuitas que lo hacen en segundos. Ese ejercicio solo, para la mayoría de las personas, es revelador. Y la revelación, cuando llega, es suficiente para motivar el cambio sin que nadie tenga que convencerte de nada más. La segunda, identifica 2 comidas del día en las que puedas concentrar entre 20 y 40 gramos de proteína de alta calidad. No tienes que cambiar toda tu alimentación. Solo asegúrate de que 2 comidas del día crucen ese umbral. Un desayuno con huevos y yogur griego. Un almuerzo con una porción generosa de pollo, pescado o legumbres bien combinadas. Eso puede ser suficiente para marcar una diferencia real. La tercera, si actualmente no haces ningún tipo de ejercicio de resistencia, elige una sola cosa esta semana. Una sola. Puede ser 10 sentadillas desde la silla, como las que vimos en el video de Biohacking, puede ser una caminata de 20 minutos en terreno con algo de pendiente, puede ser un video de ejercicios para mayores en YouTube que dure 15 minutos. Lo que sea que active el músculo bajo carga, aunque sea suavemente. Y hazlo 2 veces esta semana. Proteína calculada. 2 comidas con densidad proteica. 2 sesiones de movimiento con carga. Eso es todo. Para esta semana. Quiero terminar con algo que me parece importante decir. Hay una narrativa en nuestra cultura sobre el envejecimiento que dice que después de cierta edad el cuerpo simplemente declina. Que la pérdida de fuerza, de energía, de masa muscular, es inevitable. Que es el precio de envejecer y hay que aceptarlo. Y hay una parte de esa narrativa que es verdad. El envejecimiento trae cambios fisiológicos reales que no podemos ignorar. Pero hay otra parte de esa narrativa que es profundamente incorrecta. La velocidad y la magnitud de ese declive no están fijadas. Están determinadas, en gran medida, por lo que hacemos o dejamos de hacer. La investigación de las últimas 2 décadas es inequívoca en esto. Las personas que mantienen una ingesta de proteína adecuada y un nivel de actividad física con carga consistente después de los 50 muestran tasas de pérdida muscular dramáticamente menores que las personas sedentarias con proteína insuficiente. No marginalmente menores. Dramáticamente. La diferencia entre envejecer perdiendo músculo de manera acelerada y envejecer manteniendo la masa muscular que te da independencia, vitalidad y calidad de vida no es genética en su mayoría. Es de hábitos, de información, de decisiones. Y la información la tienes ahora. Si este video te abrió los ojos sobre algo que no sabías, compártelo. Con un amigo, con un familiar, con alguien que también está en esa etapa de vida y que merece tomar decisiones informadas sobre su cuerpo. Escríbeme en los comentarios. ¿Cuántos gramos de proteína calculas que estás comiendo hoy? No juzgo ninguna respuesta. Me interesa saber dónde está la mayoría de las personas que ven este contenido, porque eso me ayuda a crear lo que más necesitan. Y si quieres seguir profundizando en este tema, en cómo cuidar el cuerpo después de los 50 con información real y aplicable, suscríbete. Porque hay mucho más por explorar. Come con inteligencia. Muévete con propósito. Hasta la próxima.